Amigos, sean nuevamente bienvenidos al canal. El presente video es sobre la función cuadrática, ecuaciones, desplazamientos, gráficos y aplicaciones. Es un tema muy interesante. Como ustedes pueden ver en las láminas, tienen muchas aplicaciones en nuestra vida diaria, en la caída del agua, en puentes, en lanzamiento de objetos, en parques de diversiones, en telecomunicaciones, en física y en las ciencias en general. La función cuadrática está relacionada con la parábola. La parábola puede tener su eje de simetría horizontal o vertical. Si el eje de simetría es horizontal, la parábola se puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el eje de simetría es vertical, la parábola se puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Pero recordemos que toda parábola no es una función cuadrática. Para que sea una función cuadrática, tiene que darse el caso de que esa línea que yo puedo trazar una línea vertical, y esa línea vertical solamente va a cortar en un punto. En este caso, por ejemplo, vemos que él corta en dos puntos. Por eso no es una función. Acá al otro lado también. Vemos que corta en dos puntos. Si yo trazo una línea vertical, acá en esta figura, solamente va a cortar en un punto. Entonces quiere decir que las parábolas que son funciones cuadráticas son aquellas que se abren hacia arriba o hacia abajo. A continuación vamos a ver los elementos de la función cuadrática. Tenemos el vértice, los puntos de corte con el eje X, los puntos de corte con el eje Y, el eje de simetría y las ramas de la parábola. En este caso el vértice está en la parte inferior porque la parábola se abre hacia arriba. Tenemos los puntos de corte con el eje X. ¿Cómo se obtienen estos puntos de corte con el eje X? Si nosotros en la ecuación de la parábola reemplazamos el valor de Y igual a 0, vamos a obtener los puntos de corte con el eje X. ¿Cómo se obtiene el punto de corte con el eje Y? Reemplazando en la ecuación de la parábola el valor de X es igual a 0 y tenemos el corte con el eje Y. Tenemos el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Es una línea que pasa por el vértice y que divide la parábola en dos partes iguales. En este caso el eje de simetría es vertical. La función cuadrática lo vamos a ver desde dos puntos de vista, la forma normal y la forma general. La forma normal, su ecuación es y es igual a que multiplica x menos h al cuadrado más k, donde nos da como referencia el vértice. El vértice sería el punto h, k. Y la forma general es y igual a x al cuadrado más bx más c. Se desprende de la función polinómica. A continuación vamos a ver la función cuadrática normal de la forma y es igual a ax al cuadrado, donde a va a significar la concavidad. Por ejemplo, si a es mayor que 0, quiere decir que va a ser positivo, se va a abrir la parábola hacia arriba y va a ser convexa. Si a es menor que 0, la parábola se va a abrir hacia abajo y va a ser cóncava. Analizando el coeficiente de la función cuadrática normal de la forma y es igual a x al cuadrado, nos damos cuenta que si a está comprendido entre 0 y 1, la parábola sufre una dilatación con respecto a la parábola normal. Vamos a ver un ejemplo. F de x es igual, sería acá 1/2 de x al cuadrado. La parábola normal, la que está con rojo, sería f de x es igual a x al cuadrado. El coeficiente sería 1, el a sería 1. Y si nosotros tenemos la siguiente parábola, la parábola va a sufrir una contracción, va a ser un número mayor que 1. Por ejemplo, vamos a tener f de x es igual a 3x al cuadrado. Si ese coeficiente de a tendría un valor negativo, se abriría la parábola hacia abajo. En la función cuadrática normal de la forma y es igual a x al cuadrado más k, vamos a ver qué representa el número 2 en cada una de las expresiones de las funciones. Tenemos su expresión algebraica y tenemos su gráfica. Y nosotros nos damos cuenta que en el lado izquierdo, la primera gráfica, la parábola se ha desplazado 2 unidades hacia arriba. En la otra parábola que tenemos y igual a x al cuadrado menos 2, nos damos cuenta que también la parábola se ha desplazado, pero hacia abajo. Eso quiere decir que en el primer caso el k es 2 y en el segundo caso el k es menos 2. Escriba las coordenadas del vértice de cada una de las parábolas. Eso nos va a permitir a nosotros encontrar el vértice. En el primer caso el vértice estamos 0 en x
y 2 en Y. En el segundo caso, tenemos el vértice en X, que es también 0. Y en Y es menos 2. Analizando la función cuadrática normal de la forma y es igual a x menos h al cuadrado, y observando las figuras, nos damos cuenta que el vértice se ha trasladado. En el primer caso se ha trasladado, ayúdenme por favor ustedes, 3 unidades. En el siguiente, también 3 unidades, pero hacia el otro lado, sería menos 3. Y en el tercer caso, está entre 4 y 5. ¿Me ayudan entonces a escribir la expresión algebraica? ¿Cómo sería? ¿Tendrá que ver con y, con x? Muy bien, veo que se están dando cuenta. Entonces nosotros tenemos que trabajar con y en la primera ecuación. Tendrá que ver con y. Tendrá también que ver con x. Muy bien. Como es una parábola, tiene que ser elevado al cuadrado. Vamos a ver el desplazamiento. El h viene a ser las coordenadas del valor de x en el vértice. En el vértice tenemos 3 unidades hacia la derecha. Entonces le ponemos acá menos 3. Claro, pero yo sé, ustedes se preguntarán, pero si acá voy hacia la derecha, debería ser más 3. ¿Y cómo veo menos 3? Lo que sucede es que en el desplazamiento horizontal se hace al revés. Si son 3 unidades hacia la derecha, se cambia de signo, se pone menos 3. Si son 3 unidades a la izquierda, se pone más 3. Vamos a ver el segundo. En el segundo tenemos también y. Nuevamente tenemos que ver con x. Pero ya no va a ser menos 3. Va a ser menos menos, sería entonces más 3. Más 3 elevado al cuadrado. Correcto. Y el tercer caso sería y igual. Nuevamente tendría que ver con x, con y con el cuadrado. Solamente nos hemos desplazado horizontalmente, entonces tiene que ver todo esto con x. Está entre 4 y 5, sería 4,5, o también podríamos ponerlo como si fuera una fracción. Sería entonces menos, porque está hacia la derecha, menos 9 medios. Cuando tenemos la función cuadrática normal de la forma y es igual a x menos h al cuadrado más k, nosotros nos damos cuenta que tenemos doble desplazamiento. Tenemos tanto un desplazamiento horizontal como uno vertical. El horizontal está relacionado con el h y el vertical está relacionado con k. Entonces observamos la figura y observamos la expresión algebraica de la función que tenemos, que es y es igual a x más 1 al cuadrado menos 2. Vamos a responder las inquietudes con esto. La parábola normal fue trasladada, entonces nos damos cuenta si fue trasladada. ¿Cuántas unidades a la izquierda del eje X? Entonces vamos a ver el desplazamiento horizontal. ¿Cuántas unidades se trasladó? Se trasladó una unidad. Respondemos. La parábola normal fue trasladada unidades hacia abajo del eje Y. Entonces sí ha tenido un desplazamiento vertical de 2 unidades. 2 unidades hacia abajo. El vértice recordemos que es el punto H, K. Entonces para el punto H tenemos el punto menos 1 y también tenemos en Y el punto menos 2, que nosotros lo podemos ver tanto en la figura como también en la expresión algebraica. En la función cuadrática normal de la forma y es igual a que multiplica x menos h al cuadrado más k, tenemos una diferencia con la expresión anterior. La diferencia es el coeficiente a. ¿Qué significa el a? Recordemos, el a viene a ser el estiramiento
o contracción de la parábola. Y su signo nos refleja si es que se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Vamos a ver acá la expresión algebraica de la función que se representa y cómo lo vamos a poner algebraicamente. Por ejemplo, tenemos la parábola normal. La parábola normal, como ustedes recuerdan, es y igual a x al cuadrado, la más simple. Luego tienen que se traslada 3 unidades hacia la derecha. Entonces sería y igual, paréntesis, x menos 3. Todo esto elevado al cuadrado. Luego tenemos un factor de 2. Eso sería el a. Sería el 2 adelante. Y luego tendríamos paréntesis, x menos 3. Esto elevado al cuadrado. Y finalmente tenemos un traslado de una unidad hacia arriba, que sería la misma expresión, pero con su desplazamiento vertical. Como ustedes recuerdan, el desplazamiento vertical, si me dice que es hacia arriba, sería más 1. Vamos a revisar la función cuadrática general. Una función cuadrática general es de la forma y es igual a x al cuadrado más bx más c. Con a es diferente de 0. A, b y c pertenecen al conjunto de los números reales. Vamos a ver el primer caso. Cuando a es mayor que 0 y b es menor que 0. A y b son los coeficientes. La parábola abre hacia arriba y está orientada hacia la derecha. Vamos a ver si eso se cumple. Entonces, en la expresión que tenemos acá, de verde, tenemos la función y igual a 2x al cuadrado menos 3x más 2. Nos damos cuenta que el a es 2 y el b es menos 3. O sea, el a es positivo y el b es negativo. Y vemos la gráfica acá al lado derecho, que está dibujado en GeoGebra, que se cumple, que está ligeramente hacia la derecha y que se abre hacia arriba. Vamos a ver entonces un segundo caso. Si a es mayor que 0 y b es mayor que 0, significa que los dos son positivos. La parábola abre hacia arriba y está orientada hacia la izquierda. Vamos a ver la gráfica, vamos a ver la función. La función es y igual a x al cuadrado más 3x menos 2. Ahí tenemos. Y lo tenemos acá al lado derecho con GeoGebra. Vamos a ver entonces la tercera expresión. Si a es menor que 0 y b mayor que 0, o sea, a es negativo y b es positivo. Entonces vamos a ver la expresión que tenemos ahí. Y igual a menos 3x al cuadrado más 4x menos 1. Entonces se cumple que a es menos 3 y que b es 4. O sea que a es negativo y que b es positivo. Entonces está orientada hacia la derecha. Veamos la gráfica que está con azul en GeoGebra. Está orientada hacia la derecha. Y se abre hacia abajo. Ahí lo vemos, que se abre hacia abajo. Vamos a ver otro caso. Si a es menor que 0 y b es menor que 0, eso quiere decir que los dos coeficientes son negativos. La parábola se abre hacia abajo y está orientada hacia la izquierda. Entonces vamos a ver acá la expresión que tenemos. La expresión que tenemos es y igual a menos x al cuadrado menos 4x más 1. Y vemos la gráfica acá en la derecha que se cumple, ¿no? Se cumple. Para poder trabajar con la función cuadrática yo quería hacer una mención honrosa al matemático, físico, filósofo francés René Descartes, que es uno de los causantes para que podamos hacer nosotros este video. Tenemos entonces la función cuadrática general. La función cuadrática general ya sabemos que es ax al cuadrado más bx más c. Para hallar el eje de simetría lo vamos a hallar como menos b sobre 2a. Para hallar su vértice lo hallamos en x como menos b sobre 2a. Y en y va a estar en función del resultado que nosotros tengamos en x. Para trabajar con la función cuadrática general, vamos a ver un ejemplo. F de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 8.
donde observamos que el coeficiente del x al cuadrado es 1, el coeficiente del x es 2, entonces quiere decir que el a es igual a 1 y el b es igual a 2. El término independiente, el que no tiene nada que ver con la variable, es menos 8, entonces el c es igual a menos 8. Para hallar su eje de simetría, vamos a reemplazar en la fórmula x es igual a menos b sobre 2a. X es igual a menos 2 sobre 2 por 1, porque el a vale 1. Entonces tendríamos menos 2 entre 2, que sería menos 1. Para hallar su vértice, recordando que el vértice es el punto h, k. H, k. Pero ese punto h es menos b sobre 2a. Y el k se obtiene en función del h. Entonces, en este caso, el menos b sobre 2a ya lo tenemos que es menos 1. ¿Cómo sería entonces el reemplazo para encontrar k? Para encontrar k, entonces nosotros vamos a reemplazar en la función. Vamos a reemplazar f de menos 1 y nosotros vamos a tener menos 1 al cuadrado, que nos sale 1, más 2 por menos 1, que nos sale menos 2. Y luego tenemos menos 8. Entonces tenemos 1 menos 2 sale menos 1, menos 8 nos sale menos 9. Entonces el k es menos 9. Tenemos que el h sale menos 1 y el k vale menos 9. Vamos a ver otra forma alternativa de cómo se trabaja esto. Cuando tenemos f de x es igual a x cuadrado más 2x menos 8, es como si tuviéramos y. Y es igual a x al cuadrado más 2x menos 8. Muy bien, lo que vamos a hacer es el proceso de completar cuadrados. Para completar cuadrados, ¿qué es lo que se va a hacer? Decimos nosotros, el coeficiente del x es 2. Entonces, en este caso, este 2 lo vamos a dividir entre 2. Siempre el coeficiente del x siempre se divide entre 2. En este caso es 2, por eso se divide 2 entre 2, que no sale 1. A continuación, ¿qué hacemos? Ese 1 que nos ha salido lo elevamos al cuadrado. Y en este caso, por coincidencia, nos sale 1. Entonces eso lo vamos a reemplazar. Vamos a tener x al cuadrado. Luego tenemos 2x. Luego tenemos el 1, que vamos a colocar ahí. Pero para que no varíe la expresión, lo vamos a restar 1. Entonces, más 1 menos 1 no ha variado en nada. Y luego tenemos menos 8. Muy bien. Eso lo podemos expresar como si fuera y igual, paréntesis, x al cuadrado, más 2x más 1, y luego tenemos menos 9. Ese es un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo podemos trabajar como y es igual a paréntesis. Sacamos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que sería x. Sacamos la raíz cuadrada de 1, de los extremos, sería 1. Entonces le ponemos 1. Y esto sería elevado al cuadrado. Y luego tendríamos menos 9. Entonces tendríamos, en una forma similar, que el vértice es el punto menos 1 y menos 9. Y observamos en la gráfica que está en la parte superior dibujada en GeoGebra, se puede comprobar que es lo mismo. El discriminante nos sirve para averiguar las raíces de la ecuación. El discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac. Si el discriminante es positivo, entonces la parábola intersecta en dos puntos al eje x, como podemos ver acá en este caso, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Intersecta en dos puntos. Cuando el discriminante es positivo, siempre va a tener la ecuación dos raíces. Si el discriminante es negativo, entonces la parábola no intersecta al eje x, como es el caso B.
Y si el discriminante es igual a 0, entonces la parábola intersecta en un solo punto al eje X. Es tangente a él. Una ecuación cuadrática o de segundo grado es de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, con a diferente de 0. Toda ecuación de segundo grado tiene dos soluciones o raíces. Si estas son reales, corresponden a los puntos de intersección de la parábola. F de x es igual a x al cuadrado más bx más c, con el eje x. En la función f de x es igual a x al cuadrado menos 3x menos 4, vamos a encontrar las raíces de la ecuación. Para eso lo vamos a igualar a 0. Tenemos x al cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Según lo que se puede apreciar acá en la gráfica, tenemos los puntos menos 1 y 4. Vamos a comprobarlo. Entonces tenemos acá nosotros la primera forma, que es x al cuadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Vamos a hacerlo por el método del aspa. Entonces el x al cuadrado lo vamos a descomponer como x y x. El menos 4 lo vamos a descomponer como menos 4 y 1. Multiplicándolo en aspa, tenemos acá x. Por 1 sale x y x por menos 4 nos sale menos 4. Entonces decimos menos 4x más x nos sale menos 3x. Entonces los factores son, el primer factor sería x menos 4 y el segundo factor va a ser x más 1. Igual a 0. De donde vamos a tener los dos valores. El primer valor va a ser x es igual a 4 y el segundo valor es x es igual a menos 1. Pero hay que tener presente que todos los problemas no se pueden resolver con este método. Entonces tenemos que utilizar la fórmula general que está a la derecha. X es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. El problema está resuelto, pero vamos a hacerlo por el otro método de la fórmula general. Para eso nosotros tenemos que encontrar cuánto vale a, b y c. Entonces, comparándolo con la ecuación completa de segundo grado, nos damos cuenta que el valor de a vale 1, que el valor de b es igual a menos 3 y que el valor de c es menos 4. Y nosotros lo vamos a reemplazar en la fórmula. Tenemos x es igual, menos por menos sería más, entonces sería 3 positivo más menos, raíz cuadrada, sería menos 3 al cuadrado, menos 4, por el valor de a que sería 1, y por el valor de c que sería menos 4. Sobre 2a, o sea, sería sobre 2. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos acá que esto es igual a 3 más menos raíz cuadrada sería 9 más 16. 9 más 16 sobre 2. De donde vamos a tener que x es igual a 3 más raíz cuadrada de 25, que sería 5. 3 más 5 sobre 2. Y x va a ser igual a 3 menos 5 sobre 2. Dándonos por resultado 3 más 5, 8, entre 2, 4. Y la segunda raíz, 3 menos 5 es menos 2. Entre 2 nos sale menos 1. Entonces ahí tienen los dos métodos ustedes. Observando las gráficas y determinando cuántos puntos de corte con el eje X tienen las parábolas,
podemos apreciar lo siguiente. En la primera parábola, con respecto al eje X, no tiene ningún punto de corte, quiere decir que el discriminante en este caso es negativo. Por lo tanto, sus raíces son imaginarias. En el segundo caso, tiene 2 puntos de corte. Eso quiere decir que el discriminante es mayor que 0. Tiene 2 raíces reales. Y en el tercer caso, observamos que tiene un solo punto de corte. Quiere decir que el discriminante es igual a 0. Tiene una sola raíz. A continuación vamos a resolver problemas con funciones cuadráticas. Vamos a resolver el primer problema. Dice, se dispone de 40 metros de alambre para rodear un jardín rectangular en el que se va a realizar una plantación de rosales en un parque público. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del jardín para que la superficie con césped resulte la máxima posible? Entonces nosotros vamos a dar una lectura nuevamente. Quiero que ustedes me ayuden. Dice, se dispone de 40 metros de alambre para rodear un jardín. Si vamos a rodear el jardín, ese 40 metros viene a ser el perímetro. Entonces el primer dato que nosotros tenemos es que el perímetro es igual a 40 metros. Perímetro es igual a 40. Y la forma, dice que la forma es rectangular. Entonces, para entender mejor el problema, vamos a dibujar un rectángulo. Muy bien, en ese rectángulo vamos a asignar variables. Vamos a pensar que en la parte inferior tenga igual valor que la parte superior. Y a la derecha igual que a la izquierda, vamos a asignar la misma variable. Dice, ¿cuáles deben ser las dimensiones del jardín? Las dimensiones, como ustedes observan, las dimensiones vienen a ser el valor de X y el valor de Y. Esa es la interrogante que nosotros tenemos. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Para que la superficie con césped resulte la máxima posible. La superficie es lo mismo que decir el área. Si ustedes observan, si la figura es un rectángulo, entonces tengo que trabajar con la área del rectángulo. El área del rectángulo es base por altura o largo por ancho. En este caso sería X por Y. X por Y. Muy bien. El perímetro es 40, dice. Entonces, si ustedes observan, ¿qué es el perímetro? En este caso sería 2X más 2Y igual a 40. Por lo tanto, sería que X más Y es igual a la mitad. X más Y es igual a 20. Vamos a ponerlo en términos de una sola variable. En este caso, por conveniencia lo pongo en función de X. La área lo voy a trabajar en función de X. Entonces tendré X por el valor de Y. El valor de Y lo despejamos acá en esta ecuación. Tenemos que Y es igual a 20 menos X. Eso nosotros lo vamos a reemplazar. Entonces en lugar de Y vamos a poner 20 menos X. 20 menos X. Luego acá nosotros vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar adecuadamente y ordenadamente. Entonces tenemos el X por menos X, que sería menos X al cuadrado. Y luego tenemos X por 20, que sería más 20X. Y lógicamente esa es una ecuación de segundo grado. Si nosotros graficamos eso, sería una parábola. Y vamos a ver vértice. Recordando los elementos que teníamos en la ecuación completa, tenemos que el A es igual a menos 1, que el B es igual a 20, y que el C es igual en este caso a 0, pero no nos importa en este caso el valor de C. Vamos a encontrar el vértice del punto H. Para hallar el H, recordemos que es menos B sobre 2A. . 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
menos b sobre 2a. Reemplazando, el valor de b sería menos 20 entre 2 por menos 1, que sería menos 2. Eso nos viene a dar 10. Quiere decir que el valor de h es 10. Pero comparándolo con lo que tenemos en la gráfica, el x vendría a ser lo mismo que el h. En este caso sería 10. ¿Y cuánto valdría el y? Nosotros sabemos que x más y vale 20, entonces tenemos que el y va a valer también nuevamente 10. Y esta área máxima es el vértice de la parábola, por eso trabajamos nosotros con el vértice. Ese sería el resultado. X es igual a 10 y y es igual a 10. Esas serían las dimensiones. Resolviendo el siguiente problema, desde lo alto de un edificio se lanza una pelota hacia arriba y hacia adelante, de modo que su caída describe una trayectoria parabólica. Su altura a en metros, a medida que transcurre el tiempo x en segundos desde que es lanzada, se calcula con la expresión a sub x es igual a menos x al cuadrado más 4x más 12. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? ¿En qué tiempo alcanza dicha altura? Si nosotros recordamos cuando hemos lanzado una pelota hacia la parte superior con una cierta inclinación, se va a formar una parábola. Entonces, vamos a ver que en la parte superior está el vértice. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es hallar cuánto vale el vértice. Para eso nosotros vamos a recordar el h. El h es menos b sobre 2a. En nuestro caso, ¿cuánto vale b? En nuestro caso, observando, b vale 4 y a vale menos 1. Eso lo vamos a reemplazar. Entonces vamos a tener que el valor de b, que vale 4, sería menos 4. Y a vale menos 1, sería 2 por menos 1. Entonces tenemos menos 4 entre menos 2, nos sale a 2. Quiere decir que el valor de h vale 2. Y ese valor de h es el máximo que vamos a encontrar el valor de x también en el vértice. Nosotros necesitamos la máxima altura. Nosotros necesitamos reemplazar entonces. En esa función que tenemos, que está en función de x, lo vamos a reemplazar como si fuera x2. Entonces tenemos a en términos de 2 sería menos 2 al cuadrado más 4 por 2 más 12. Resolviendo esto, tendríamos acá menos 4 más 8 más 12. De donde tenemos 12 más 8, 20 menos 4, 16. Entonces tendríamos ahí 16. ¿Cuál es la altura máxima al que alcanza la pelota? La altura máxima es 16 metros. ¿En qué tiempo alcanza dicha altura? El tiempo es 2 segundos. Vamos a resolver el siguiente problema. Nos dice, un malabarista lanza hacia arriba 3 pelotas. Cada una de ellas se desplaza siguiendo una trayectoria que cumple con la gráfica de la función cuadrática. F de x es igual a menos 2x al cuadrado más 96x más 100, donde f de x indica la altura en centímetros alcanzada por las pelotas al cabo de x segundos, transcurrido el lanzamiento. La pregunta primera es, ¿cuánto tiempo tarda una pelota en alcanzar su máxima altura? Para eso nosotros vamos a trabajar con el vértice. Las coordenadas del vértice, nosotros sabemos que el punto H
es menos b sobre 2a. Reemplazando tenemos que el valor de b es 96, entonces sería menos 96 sobre el valor de 2a, 2 por menos 12. Entonces el valor de h es 4 segundos. La pregunta era, ¿cuánto tiempo tarda una pelota en alcanzar su máxima altura? 4 segundos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza cada pelota? Para eso nosotros vamos a reemplazar en la función. Vamos a reemplazar los 4 segundos. Entonces tenemos f de 4. Nos va a salir menos 12. Menos 12 por 4 al cuadrado. Más 96 por 4. Más 100. Resolviendo, nos sale 436 centímetros. Recordemos las operaciones combinadas. Primero se desarrolla la potencia, luego las multiplicaciones y divisiones y finalmente las sumas y restas. Siguiente pregunta. ¿Qué altura alcanza una pelota transcurridos 2 y 6 segundos de su lanzamiento? Nuevamente acá nosotros tenemos que reemplazar. Vamos a reemplazar con 2 y con 6 en la función que nos dan. Sería menos 12 por 2 al cuadrado más 96 por 2 más 100. Eso nos va a salir 244 centímetros. Ahora vamos a reemplazar con 6. En forma similar, con 6 reemplazamos en forma similar y luego de reemplazarlo nos va a salir lo mismo, nos va a salir 244 centímetros. Finalmente, tenemos la pregunta, ¿cuál es el tiempo de duración del vuelo de una pelota? Y entonces nosotros sabemos que el tiempo de la altura máxima nos ha salido 4 segundos. Por física sabemos que el tiempo de subida es igual que el tiempo de bajada. Entonces el tiempo de vuelo, en este caso, va a ser 4 segundos más 4 segundos serían 8 segundos. Resolviendo el siguiente problema. Para hacer una canaleta con un pedazo de plancha de zincalum liso de 2000 milímetros de largo y 300 milímetros de ancho, se dobla hacia arriba algunos milímetros a cada lado, como muestra la figura. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ver lo que nos pide el problema. Nos pide cuántos milímetros debe doblarse para que la canaleta de 300 milímetros de ancho tenga una capacidad máxima. Entonces necesitamos trabajar con el volumen. Al trabajar con el volumen nosotros sabemos que el volumen es largo por ancho y por altura.
En este caso, observando la segunda gráfica y viendo el modelo, nosotros tenemos que el volumen es igual a los 2000 por 300 menos 2x por x. Multiplicándolo y ordenándolo adecuadamente, tenemos 2000 por 2x sería 4000x y por x sería 4000x al cuadrado, pero con signo menos. Multiplicando 2000 por 300, tenemos 600.000x. Entonces, viendo el vértice, porque nos piden el máximo volumen y también nos piden cuántos milímetros debe doblarse, para encontrar h ya sabemos nosotros que tiene que ser menos b sobre 2a. B tenemos que es 600.000 y A es menos 4.000. Reemplazando, simplificando, tenemos que el h es igual a 75. En este caso sería 75 el valor de h, 75 milímetros. ¿Y cuál es la máxima capacidad volumétrica? Entonces esos 75 lo vamos a reemplazar en la función que tenemos. Pero es aconsejable reemplazarlo en la primera ecuación para trabajar menos. Entonces sería 2000 por 300 menos 75 por 2, que sería 150, y por x, que sería nuevamente 75. Resolviendo eso, el volumen nos va a salir 225 con 5 ceros. Milímetros cúbicos. O también podríamos decir que es 22,5 decímetros cúbicos. Un agricultor debe cercar en forma rectangular un pedazo de un potrero. Para ello compró 4000 metros de alambre de púas, que debe disponer en 4 líneas como se muestra en la siguiente figura. Las preguntas son:
¿Cuáles deben ser las dimensiones del terreno a acercar para que su área sea máxima? ¿Qué forma tiene el terreno a acercar? Para la cual nosotros vamos a hacer un siguiente esquema. Tenemos un terreno que tiene la forma rectangular que nos da en la gráfica, que dice que vale X y Y. Acá tenemos entonces también en la parte superior, vamos a suponer que sea X, y el otro lado que sea Y. Entonces tenemos 4000 metros de alambres de púa, eso sería el perímetro. Entonces el perímetro sería 4000, que en este caso, observando la figura, sería 2X más 2Y igual a 4000. De donde vamos a tener que X más Y es igual a 2000. X más Y es igual a 2000 metros. ¿Cuáles deben ser las dimensiones del terreno a acercar? O sea, nos preguntan cuánto vale X y cuánto vale Y, para que su área sea máxima. Entonces nuevamente vamos a trabajar con el área. La área es base por altura, sería X por Y. Que trabajando con una sola variable, sería X por 2000 menos X. Entonces la área, ordenándola adecuadamente, sería igual a menos X al cuadrado más 2000X. Por lo tanto, el vértice, el punto H, va a ser menos B sobre 2A. Reemplazando el respectivo valor de B, que en este caso es 2000, sería menos 2000 entre 2 por menos 1. Entonces al final nos saldría 1000. Y el valor de H es 1000, pero viene a ser la representación de X. La pregunta es, ¿cuál deben ser las dimensiones? O sea, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Entonces X debe valer 1000. Yo tengo una ecuación que X más Y vale 2000. Por lo tanto, Y tiene que ser 1000 también, ¿no? Y tiene que ser 1000. La otra pregunta dice, ¿qué forma tiene el terreno a acercar? Si ambos lados valen lo mismo, entonces la forma que tiene el terreno es un cuadrado. Se lanza una pelota hacia arriba. La altura de la pelota en cada instante t está dada por la función ht es igual a menos 4t cuadrado más 68t más 160, donde ht se mide en centímetros y t es el tiempo en segundos. Las preguntas es, ¿cuántos segundos tarda la pelota en alcanzar su altura máxima? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? ¿Cuál es el tiempo de vuelo de la pelota? Entonces, vamos a resolver. ¿Me ayudan? Tenemos que hallar el vértice, ¿no es cierto? El vértice lo vamos a hallar con h. H es igual a menos b sobre 2a. Viendo la ecuación de segundo grado, tenemos que el b es igual a 68. Entonces tendríamos menos 68. Reemplazamos el valor de a, que sería menos 4. Entonces tendríamos menos 68 entre menos 8. Eso nos va a salir 17 medios.
o si nos gustan los decimales, lo dividimos. ¿Cuántos segundos tarda la pelota en alcanzar su altura máxima? Entonces, los segundos que tarda la pelota es 17 medios segundos. ¿Cuál es la altura máxima? Para hallar la altura máxima lo vamos a reemplazar h de 17 medios. Entonces tendremos menos 4 por 17 medios. Al cuadrado. Más 68. Por 17 medios. Más 160. Reemplazando, tenemos que el h es igual a 449 metros. Esa sería la altura máxima. ¿Cuál es el tiempo de vuelo? El tiempo de vuelo viene a ser la suma del tiempo de subida con el tiempo de bajada. En otras palabras, vamos a sumar 17 medios más 17 medios. Lo cual nos va a salir 17. El tiempo de vuelo entonces será 17 segundos. Vamos a resolver el siguiente problema. La parábola muestra la trayectoria de un lanzamiento de golf, donde x es la distancia horizontal en metros y la altura correspondiente en metros. La trayectoria de un segundo lanzamiento se puede representar mediante la función f de x es igual a menos 0,02x por x menos 80. ¿Qué tiro recorre mayor distancia antes de llegar al suelo? ¿Cuál tiene una trayectoria más alta? Entonces observamos que es la misma persona, pero que da dos golpes, ¿no? Vamos a resolverlo por el método de Polya. Vamos a comprender el problema. Para eso nosotros nos damos cuenta que la persona hace dos tiros, dos golpes en el balón. En el primer balón lo tenemos la trayectoria ahí. Si ustedes observan ahí una parábola cuyo vértice es el punto 50,25. 50 sería el desplazamiento horizontal, 25 metros sería la altura que logra. El alcance sería 100, ¿no? Eso lo tenemos. Entonces, para comprender el problema tenemos dos tiros. Tenemos el primero y el segundo. En el primer tiro está en la gráfica. Y el segundo está con la ecuación. Muy bien. Vamos entonces a diseñar un plan para resolver. Tenemos entonces en el primero el vértice. El vértice que viene a ser 50,25. El h, k. Quiere decir que la altura máxima que se va a lograr acá es 25 metros. El alcance horizontal hasta llegar al suelo es 100 metros. Esa distancia es igual a 100 metros. En el segundo tenemos la función
¿Y cómo lo vamos a hacer? La función, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué nos va a servir? Nosotros, si tenemos la función que es una parábola, el vértice nos va a servir para que nosotros veamos cuál es la altura máxima, cuánto tiempo empleó, cuál es el alcance que ha alcanzado horizontalmente. Bueno, eso es a partir de la ecuación y del vértice. Vamos a ejecutar el plan entonces con la segunda ecuación. Para eso nosotros vamos a calcular el vértice. Entonces el h va a ser igual a menos b sobre 2a. Que sería en este caso menos 1,6 sobre 2a sobre 2 por 0,02, pero con signo negativo. Lo que nos va a dar 40. Eso nos va a permitir a nosotros encontrar cuánto es la altura máxima, reemplazando f de 40 que sería menos 0,02 por 40 por 40 menos 80. Entonces f de 40 resolviendo los cálculos nos va a salir 320. Pero yo sé que tienen ustedes una pequeña duda. Ustedes dirán de dónde sale el menos 1,6 que le he reemplazado con b, o sea, b le he reemplazado por 1,6. ¿De dónde sale eso? De multiplicar 0,02 por 80. Sería menos 0,02x por 80. De ahí nos sale ese valor. Muy bien, vamos entonces a reflexionar sobre el desarrollo. Dice, ¿qué tiro recorre mayor distancia antes de llegar al suelo? Si nosotros hacemos una pequeña gráfica, con la segunda expresión tendríamos 40, que sería el x. O sea, llegaría hasta más o menos por acá. Y la altura sería 320. Más o menos la figura sería así. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que en la primera figura la altura máxima ha sido 25. En el primer tiro, la altura ha sido 25. En la segunda figura, la altura máxima nos ha salido 40. ¿Será cierto 40? No, 40 no es. Nos ha salido 320. 320.
metros. El alcance en la primera figura nos ha salido 100 metros. Y en la segunda, el alcance viene a ser el doble de lo que tenemos acá, 40 sería hasta la mitad. La distancia completa sería 80 metros. Resumiendo, en el segundo tiro logramos altura máxima, pero menor alcance. Eso es lo que sucede cuando nosotros trabajamos, incluso cuando regamos y necesitamos lograr el mayor alcance. Tenemos que ponerle más o menos un ángulo de 45 grados para llegar a mayor distancia. Se desea construir una piscina de 96 metros en el centro de un sitio rectangular de 10 metros por 20 metros. Determinar la dimensión de la piscina y la distancia a la que debe estar de los bordes del terreno. Entonces vamos a colocar todos los elementos que tenemos. Acá la distancia es constante, es x y x. Se desea construir, dice, una piscina de 96 metros cuadrados. La que está acá es la piscina de 96 metros cuadrados, que es el área. En el centro de un sitio rectangular de 10 por 20. Vamos a asumir que toda esta medida es 10. Y hacia el otro lado es 20. Determinar la dimensión de la piscina y la distancia a la que debe estar de los bordes del terreno. Entonces nosotros vamos a expresar lo siguiente. Vamos a trazar rectángulos acá. Estos rectángulos, los dos tienen igual medida. Tienen medida de 10 por x, sería de área. Como son 2, entonces vamos a decir que son 2 por 10 y por x. Luego nosotros tenemos un área acá en el centro de la piscina de 96. Luego nos falta colocar esta zona, ¿no? Esa zona con la parte inferior también, que son dos áreas iguales. Entonces, acá la medida es x. Para acá y x también en el otro lado. Entonces lo que nos queda desde acá hasta acá es 20 menos 2x. Entonces tendríamos más 20 menos 2x por x, porque esta medida también es x, y por 2, porque son dos rectángulos iguales. Al final, sumando todas esas áreas nos sale el área total, y el área total es un área de 20 por 10. Entonces le ponemos 200. Dicho de otra forma, el área total es igual a la suma de todas las áreas que están ahí comprendidas. Resolviendo, tenemos 96 y tratando de ordenar, 96 más 20x
más 40x menos 4x cuadrado igual a 200. Todo pasándolo al segundo miembro y reduciéndolo, tenemos 4x al cuadrado menos 60x más 104 igual a 0. Entonces nosotros podemos simplificarlo para tener una ecuación equivalente más simple. Tendremos acá x al cuadrado menos 15x más 26 igual a 0. Le hemos sacado a cuarta toda la ecuación. Acá vamos a aplicar el aspa. Tenemos x menos 13 y menos 2. Entonces nos sale dos resultados, que x es igual a 13 y que x es igual a 2. Analizando, vemos que si x valdría 13, tendría 20 menos 2 por 3, 20 menos 26, saldría un valor negativo, que no puede ser posible. Entonces el resultado final es x es igual a 2. La dimensión de la piscina entonces sería 20 menos 2x y el otro valor sería 10 menos 2x. Sería 20 menos 4, 16 y 10 menos 4, 6. Por lo tanto, la dimensión de la piscina sería 16 y 6. Muy bien amigos, si les gustó el video no se olviden de suscribirse y activar la campana para recibir las notificaciones en forma inmediata. A continuación les presento un reto integrado por 10 preguntas. Acá tienen las tres siguientes. Las otras tres. La última pregunta. Muy bien, para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes en este video y será hasta un nuevo video.